El ego puede renunciar al dinero, al sexo y al poder, pero todavía le queda un último escondite, la espiritualidad. La adicción más peligrosa es aquella que parece justamente una virtud. Porque también podés volverte adicto a ser espiritual. Suena extraño, incluso puede parecer una contradicción, porque todos creemos que la espiritualidad nos hace libres, pero ¿y si sin darte cuenta estuvieras usando la meditación, los libros espirituales, las terapias, los retiros o incluso a Dios mismo exactamente igual que otra persona usa el alcohol, el trabajo o las drogas? La mayoría piensa que una adicción siempre tiene el mismo rostro. Una botella, una sustancia, una apuesta, una pantalla. Pero las adicciones cambian de forma, se disfrazan. Y algunas son tan elegantes, tan aceptadas, tan admiradas socialmente, que nadie las reconoce. Hay personas que ya no consumen drogas, pero no pueden vivir sin hacer cursos, retiros, no pueden dejar de buscar maestros, no pueden dejar de leer libros espirituales. Siempre necesitan una nueva experiencia, una nueva técnica, una nueva revelación. Lo curioso es que sienten exactamente la misma ansiedad que cualquier adicto cuando esa experiencia desaparece. Hoy vamos a entrar en un territorio incómodo, la adicción espiritual, cuando la búsqueda de libertad se convierte en otra forma de esclavitud, cuando buscar la paz se convierte en una forma de escapar de lo que sentimos, cuando la meditación deja de ser presencia y se convierte en identidad, cuando la iluminación deja de ser una comprensión profunda y se convierte en un objetivo del personaje, y cuando el ego, después de haber perdido todos sus disfraces, se pone uno nuevo, uno mucho más elegante, el disfraz del despertar. ¿Y si aquello que llamas despertar espiritual fuera otra forma del ego de escapar de vos mismo? Porque la espiritualidad también puede convertirse en una forma elegante de no sentir. Hoy quiero proponerte una idea que puede resultar incómoda tal vez. El ego no desaparece cuando entramos en el camino espiritual. Tal vez simplemente cambia de disfraz. El gran Krishnamurti dice que existe una búsqueda espiritual que no nace del amor sino del miedo. Y mientras esa búsqueda siga naciendo del miedo, nunca podrá conducirnos a la libertad. La gran pregunta es, ¿puede el ego usar incluso la espiritualidad para seguir sobreviviendo? La respuesta es sí. Y esta es una adicción de la que casi nadie habla, porque no destruye tu cuerpo, no aparece en los hospitales, no deja agujas ni botellas vacías, y sin embargo, puede mantenerte atrapado durante toda la vida. Es una adicción mucho más sofisticada, porque utiliza palabras como conciencia, despertar, energía, vibración, meditación, Dios, iluminación. Y por eso casi nadie la reconoce. La llaman crecimiento espiritual, pero muchas veces sigue siendo exactamente la misma dependencia de siempre, solo que ahora el ego aprendió a vestirse de blanco. En este video vamos a escuchar 5 voces otra vez. La no dualidad nos cuenta sobre la experiencia de la adicción espiritual. Jung habla de la adicción como búsqueda del sí mismo. La bioneuroemoción nos muestra la espiritualidad como evasión del dolor inconsciente. El gran Krishnamurti nos muestra el mecanismo de la búsqueda espiritual como continuidad del ego. Y un curso de milagros nos dice que la paz no es un estado que se consigue, sino lo que queda cuando cesa la búsqueda del ego. Y todas apuntan a una misma idea. La adicción nunca estuvo en el objeto. El objeto solo iba cambiando. Lo que permanecía intacto era la necesidad de huir del vacío interior. La espiritualidad no es el problema. El problema es utilizarla como un nuevo refugio del ego.
La adicción cambia de rostro, pero no de mecanismo. Y detrás de todas ellas sigue viviendo la misma necesidad de escapar de uno mismo. Hubo un momento en que me volví adicta a sentirme bien espiritualmente. No lo llamaba adicción, lo llamaba meditación, presencia, expansión, conexión, pero en el fondo funcionaba igual que cualquier otra dependencia. Tenía una experiencia intensa, un momento de paz, una sensación de unidad, y apenas desaparecía, quería recuperarla. Pensaba, si consiguiera permanecer siempre en este estado, por fin sería libre. Entonces empecé a medir mi vida según lo que sentía. Si había silencio, todo iba bien. Si volvía la ansiedad, creía que había perdido algo. Si aparecía un pensamiento oscuro, sentía que estaba retrocediendo. ¿Te das cuenta? Ya no estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando exactamente del mismo mecanismo que tiene cualquier adicción. Lo tuve, lo perdí, lo necesito otra vez. Eso mismo ocurre con la droga, con el alcohol, con el juego, con el reconocimiento y también con ciertas experiencias espirituales. Cada experiencia hermosa terminaba convirtiéndose en una promesa, y cada vez que desaparecía llegaba el vacío. No estaba buscando la verdad, estaba intentando escapar de cualquier estado que no me gustara. Y mientras necesitara sentirme en paz para creer que estaba bien, seguía dependiendo de la paz, igual que otros dependen de una droga. Con el tiempo empecé a ver el patrón. Cada subida llevaba escondida una bajada. Cuanto más intensa era la experiencia, más vacío me parecía todo cuando terminaba. Era como un péndulo. Mi mente quería dejarlo suspendido arriba, conservar la paz, la claridad, la sensación de haber llegado. Pero ninguna experiencia podía quedarse quieta, todas se movían. Entonces comprendí que mi búsqueda seguía funcionando igual que siempre, perseguir lo agradable, huir de lo que dolía. Yo lo llamaba camino espiritual. Pero seguía intentando controlar la vida. Había convertido ciertos estados emocionales en una prueba de la verdad. Si sentía silencio, pensaba que estaba cerca. Si volvía el miedo o el cansancio, creía que me había alejado. Pero la verdad no desaparecía cuando yo dejaba de sentirla. También estaba en una mañana corriente, en el ruido de una puerta, en el cuerpo cansado, en una conversación incómoda, en ese instante sin belleza que mi mente habría descartado porque no parecía espiritual. Yo seguía buscando algo extraordinario, porque no podía aceptar que aquello que buscaba ya estaba presente en lo más común. La libertad empezó cuando dejé de medir la verdad por lo que sentía. El momento elevado no era más verdadero que el momento vacío. Ambos aparecían en lo mismo. Después conocí a personas capaces de entrar con facilidad en estados de unidad, de silencio o de expansión. Y comprobé que eso no las hacía necesariamente libres. Algunas seguían atrapadas en los mismos miedos, en las mismas necesidades, en la misma búsqueda. Entonces comprendí que la unidad no podía depender de sentirme unida. Si todo es uno, también lo es el momento en que no siento nada especial. También lo es el cansancio, una preocupación, el sonido de una puerta, las ganas de ir al baño. La verdad no aparecía solo cuando mi experiencia era hermosa. Siempre había estado aquí. Entonces, ¿cómo podía acercarme o alejarme de algo que estaba presente en cada experiencia?
Dejé de confiar en mis estados emocionales como medida de la verdad. Sentirme bien no significaba haber llegado. Sentirme mal no significaba haber retrocedido. Cuando vi esto, la búsqueda empezó a detenerse. Entonces apareció una gran desorientación. Si ya no tenía que recuperar ninguna experiencia, si no había un estado especial al que llegar, ¿qué debía hacer? Durante años había construido mi vida alrededor de esa búsqueda. Sin ella me sentía perdida, pero no intenté escapar de aquella confusión. Me quedé ahí, sin saber. Y en ese no saber empezó a nacer algo que nunca habría podido encontrar mientras seguía buscando. Durante un tiempo no supe qué hacer cuando dejé de perseguir aquella experiencia que llamaba despertar. Estaba acostumbrada a buscar otro estado, más silencio, más claridad, más paz. Incluso cuando me sentía bien, una parte de mí seguía preguntando cuánto duraría. Pero llegó un momento en que dejé de moverme hacia otra experiencia porque vi que ninguna podía quedarse. La calma, la tristeza, el entusiasmo, el cansancio seguían apareciendo y desapareciendo. Eran como olas. Su naturaleza era moverse. Lo que empezó a cambiar fue mi necesidad de seguirlas. Cuando dejé de intentar conservar lo agradable y de escapar de lo incómodo, apareció una paz que no era una emoción elevada, ni dependía de que mi mente estuviera en silencio, ni de que la vida me tratara bien. Estaba también en los días corrientes, en el desconcierto, en los momentos en que no sentía nada espiritual. Comprendí que siempre había buscado el centro en una experiencia extraordinaria, y el centro nunca había estado allí, estaba aquí, en este instante. Antes de decidir si era bueno o malo, antes de comprobarlo con otro momento, antes de pensar que debía convertirme en alguien diferente, no tuve que llegar a ningún lugar. Solo dejó de haber alguien intentando marcharse de aquí. Por eso comprendí que el despertar no era una experiencia que pudiera alcanzar y conservar. Era el final de la necesidad de que este momento fuera distinto. Entonces comprendí que ninguna experiencia podía contener la verdad, la paz, el miedo, la claridad, el cansancio. Eran solo formas distintas de algo que no cambiaba con ellas. Busqué una tierra prometida en otro estado, en otro momento, en otro retiro, en una versión más elevada de mí misma. Pero nunca estuvo en otra parte, estaba aquí. Cuando dejó de haber alguien intentando convertirse en otra cosa, apareció una libertad mucho más profunda que cualquier experiencia espiritual. No era un subidón, era no necesitarlo. Y Carl Gustav Jung comprendió algo extraordinario. Él decía que toda adicción es en el fondo una búsqueda desesperada de totalidad. No buscamos realmente la sustancia, buscamos aquello que creemos que la sustancia nos hace sentir. Y lo mismo puede ocurrir con una experiencia espiritual. No buscamos la verdad, buscamos volver a sentir aquello que una vez experimentamos. Y cuando la experiencia desaparece, aparece nuevamente el vacío. Tal vez el problema nunca fue el alcohol, ni la droga, ni siquiera la experiencia espiritual. Tal vez el problema siempre fue el mismo, nuestra incapacidad para permanecer con el vacío. Porque mientras exista algo de lo que queramos escapar, el ego encontrará una nueva droga, un nuevo disfraz, aunque esa droga se llame despertar espiritual. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Una pregunta que muy pocos se atreven a hacerse. ¿Estoy buscando la verdad? ¿O simplemente estoy buscando sentirme mejor?
porque esas dos cosas no siempre son lo mismo. Existe algo profundamente paradójico. La espiritualidad nació para liberarnos del ego, y sin embargo, el ego puede utilizar la espiritualidad para fortalecerse. Eso fue exactamente lo que vio Jiddu Krishnamurti. Él decía que la mente es extraordinariamente astuta. Puede convertir cualquier cosa en un mecanismo de escape, incluso la búsqueda de Dios, incluso la meditación, incluso la iluminación. Krishnamurti hacía una pregunta muy incómoda. Él decía, ¿por qué buscas la verdad? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Por qué necesitas despertar? ¿Por qué necesitas encontrar a Dios? ¿Por qué necesitas iluminarte? Y la respuesta a esa pregunta puede cambiar completamente tu vida. ¿Por qué buscas la verdad? Según Krishnamurti, el problema comienza cuando la búsqueda nace del miedo. Miedo al vacío, miedo a la soledad, miedo al sufrimiento, miedo a no ser suficiente. Entonces la espiritualidad deja de ser un camino hacia la verdad y se convierte en una forma muy sofisticada de escapar de uno mismo. Es exactamente el mismo mecanismo de cualquier adicción. No buscamos aquello que consumimos, buscamos dejar de sentir aquello de lo que queremos escapar. Aquí Carl Jung coincide de una manera sorprendente. Él decía que toda adicción nace de una sed espiritual, pero esa sed no desaparece simplemente cambiando de objeto. Una persona deja el alcohol y comienza a consumir retiros espirituales, deja las drogas, pero necesita compulsivamente hacer cursos. Abandona una dependencia y crea otra mucho más grande y elegante, mucho más aceptada, mucho más difícil de reconocer. Y entonces aparece una ilusión muy peligrosa. Creer que porque hablamos de amor ya hemos trascendido el ego. Creer que porque meditamos ya somos libres. Creer que porque conocemos muchos libros espirituales ya despertamos. La bioneuroemoción dice algo muy importante. El conocimiento por sí solo no transforma a nadie. Podemos leer cientos de libros, escuchar miles de conferencias, hablar de conciencia, de vibración, de energía y aún así seguir reaccionando desde el mismo miedo de siempre. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando acumulamos más información, ocurre cuando dejamos de identificarnos con aquello que creíamos ser. Y aquí aparece otra trampa, quizás una de las más peligrosas de todas: confundir experiencias espirituales con libertad. Porque una experiencia, por intensa que sea, siempre termina. La paz aparece y desaparece. La claridad aparece y desaparece. La emoción también desaparece. Pero si dependemos de esas experiencias para sentirnos bien, entonces seguimos siendo dependientes. Decíamos hace un rato, cada experiencia hermosa, cada ilusión, terminaba convirtiéndose en una promesa, y cada vez que desaparecía, llegaba el vacío. ¡Qué frase tan simple y tan brutal! Porque describe exactamente el mecanismo de una adicción. Lo tuve, lo perdí, lo necesito otra vez. Y fue entonces cuando comprendí algo que me resultó profundamente incómodo. No estaba buscando la verdad, estaba buscando no sentir el vacío, no sentir la incertidumbre, no sentir el miedo, no sentir la soledad. Y mientras siguiera utilizando la espiritualidad para escapar de esas experiencias, seguiría presa del mismo mecanismo de siempre. Aunque ahora tuviera un rosario en la mano, aunque ahora leyera a Jung, hablara de Advaita o recitara frases de un curso de milagros. El ego simplemente había cambiado de ropa. Y entonces comprendí algo.
comprendí que el ego nunca había desaparecido, simplemente se había vestido de blanco. El ego vestido de blanco, ¿qué significa eso? Me encanta esta expresión porque resume en 4 palabras todo el problema. No significa que el ego desapareció, significa que cambió de disfraz. Antes decía necesito dinero, ahora dice necesito iluminación. Antes decía quiero ser importante, ahora dice quiero despertar antes que los demás. Antes quería éxito, ahora quiere experiencias místicas. Antes quería reconocimiento social, ahora quiere reconocimiento espiritual. Es exactamente el mismo ego. Solo cambió el uniforme. Por eso digo vestido de blanco, porque el blanco simboliza la pureza, la espiritualidad, la iluminación. Pero por debajo sigue funcionando la misma estructura psicológica. Krishnamurti habla justamente de eso. Decía algo parecido a: el ego puede renunciar al dinero, al sexo y al poder, pero entonces empieza a buscar la iluminación, y esa búsqueda sigue siendo ego. Carl Jung también lo explica, decía algo parecido con otro lenguaje. Cuando una persona reprime una parte de sí misma, esa energía no desaparece, simplemente encuentra otra forma de expresarse. Entonces alguien deja las drogas, pero ahora se vuelve adicto a meditar 8 horas, hacer retiros, leer libros espirituales, perseguir gurús, buscar la vibración correcta. La energía adictiva sigue exactamente igual, solo cambió el objeto. Y un curso de milagros lo dice todavía más fuerte. Podría resumirse así: el ego no tiene problema en que busques a Dios, siempre que nunca lo encuentres. Porque mientras estés buscando, sigues creyendo que te falta algo, y justamente de eso vive el ego. El ego es increíblemente inteligente. Si ya no puede atraparte con el dinero, te atrapará con la iluminación. Si ya no puede seducirte con el poder, lo hará con la espiritualidad. El ego no desaparece cuando entras al camino espiritual. Muchas veces simplemente se viste de blanco. Porque el ego también medita, también hace retiros, también habla de conciencia. El problema no es lo que hace, sino desde dónde lo hace, porque el ego puede pasar toda una vida buscando a Dios, sin darse cuenta de que es Él quien está buscando. Y la verdadera libertad no consiste en sentirse siempre en paz. Hay algo que cambió completamente mi manera de entender la espiritualidad. Durante mucho tiempo pensé que despertar significaba vivir siempre en paz. Sin ansiedad, sin miedo, sin tristeza, sin conflictos, creía que la iluminación era un estado permanente, un lugar al que uno llegaba y del que nunca más volvía a salir. Pero poco a poco comprendí que esa idea también era una creación del ego, porque mientras yo necesitara sentir paz para creer que estaba bien, seguía dependiendo de una experiencia, y todo aquello de lo que dependemos termina esclavizándonos, aunque sea una experiencia espiritual. Decíamos antes esta frase: pensaba que si conseguía permanecer siempre en ese estado, por fin sería libre. Pero inmediatamente descubrí algo. Cada subida escondía una bajada, cada experiencia extraordinaria terminaba, y cuando terminaba aparecía otra vez el vacío. Entonces, no necesitaba conservar la paz, necesitaba dejar de depender de ella. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Krishnamurti decía algo parecido: la verdad no puede depender de un estado psicológico, porque todo estado psicológico cambia. Hoy estás inspirado, mañana estás confundido. Hoy meditas profundamente, mañana tu mente parece un caos. Si la verdad dependiera de eso, entonces dejaría de ser verdad. Y aquí aparece una de las enseñanzas más revolucionarias de Advaita. Lo que realmente sos
no aparece ni desaparece. Lo que cambia son las experiencias, no la conciencia que las observa. Pensalo por un instante. Tu cuerpo cambió miles de veces. Tus pensamientos cambian todos los días. Tus emociones vienen y van. Tu personalidad incluso fue cambiando con los años. Pero hay algo que estuvo presente cuando tenías 5 años, cuando tenías 20, cuando tenías 40 y también ahora. Algo que observa todo eso, sin cambiar. Eso es lo que el Advaita llama tu verdadera naturaleza. Y no necesita ser fabricada, ni mejorada, ni iluminada, porque nunca dejó de estar ahí. Por eso Krishnamurti repetía una idea que escandalizaba a muchos. La verdad es una tierra sin caminos. No existe un método para llegar a aquello de lo que nunca estuviste separado. Y sin embargo, el ego necesita métodos, necesita escalones, necesita sentir que avanza, necesita creer que está cada vez más cerca. Porque mientras exista un yo intentando llegar, el ego sigue siendo el protagonista. Aquí aparece una frase de un curso de milagros que resume todo este acto. No buscas el amor, buscas remover los obstáculos que has puesto contra él. ¡Qué diferencia tan enorme! No hay que fabricar la paz, no hay que producir el despertar, no hay que crear a Dios. Solo dejar de sostener aquello que los oculta. Entonces comprendí algo muy liberador. No necesitaba perseguir experiencias extraordinarias. No necesitaba sentirme elevada todo el tiempo. No necesitaba convertirme en una mejor versión de mí misma. Solo necesitaba dejar de escapar de este instante. Porque aquello que tanto buscaba ya estaba aquí, incluso cuando mi mente decía que no. Tal vez la verdadera espiritualidad no consiste en tener cada vez más experiencias místicas, sino en dejar de necesitar que la realidad sea distinta para poder estar en paz. Porque el verdadero despertar comienza cuando deja de haber alguien intentando despertar. Quizás ahora estés entendiendo algo. La adicción nunca fue el alcohol, nunca fue la comida, nunca fue una persona, nunca fue el trabajo, nunca fue la espiritualidad. La verdadera adicción siempre fue la necesidad de escapar de uno mismo. Carl Jung decía que aquello de lo que no somos conscientes termina dirigiendo nuestra vida. Y entonces creemos que es el destino, pero no es el destino, es nuestro inconsciente buscando una salida. Durante años creímos que el problema estaba afuera, que necesitamos encontrar la pareja correcta, el maestro correcto, la terapia correcta, el retiro correcto, el libro correcto, la técnica correcta, la meditación correcta. Siempre algo más, siempre alguien más, siempre otro lugar. Y mientras tanto, seguimos sin mirar aquello que está intentando escapar. Krishnamurti decía algo profundamente revolucionario: el observador es lo observado. Al principio esa frase parece incomprensible, pero cuando empieza a entenderse, desarma por completo al ego, porque deja de existir alguien separado del problema. No hay un yo intentando vencer el miedo, el yo es parte del miedo. No hay un yo intentando liberarse del ego. Ese mismo yo es el ego. Por eso la búsqueda puede durar toda una vida, porque el buscador es precisamente aquello que busca desaparecer. Y mientras el ego sigue intentando despertar, seguirá fortaleciendo su propia existencia. Y aquí aparece una enseñanza maravillosa de un curso de milagros. El curso dice que el ego no puede destruir al ego, porque ambos pertenecen al mismo sistema de pensamiento. Lo único que puede ocurrir
es reconocer la ilusión, y cuando una ilusión es vista claramente, ya no necesita ser combatida, simplemente deja de sostenerse. Entonces comprendí algo, que cambió por completo mi manera de vivir la espiritualidad. No necesitaba convertirme en alguien diferente, no necesitaba alcanzar un estado especial, no necesitaba iluminarme, solo necesitaba dejar de creer que me faltaba algo. Y ese descubrimiento es inmensamente sencillo, pero también profundamente incómodo, porque el ego vive de la sensación de carencia. Siempre necesita el próximo libro, la próxima técnica, el próximo retiro, la próxima experiencia, la próxima iluminación. Siempre mañana, nunca ahora. Pero la vida nunca ocurre mañana. La verdad nunca aparece mañana. La paz nunca llega mañana. Siempre ocurre aquí, ahora, en este instante. Y quizás eso sea lo más difícil de aceptar, que aquello que llevas buscando durante tantos años nunca estuvo escondido, solo estaba cubierto por el ruido de la búsqueda. Tal vez la mayor trampa espiritual sea creer que todavía te falta algo. La no dualidad dice que la verdadera fuerza aparece cuando dejamos de luchar con la realidad. Krishnamurti afirmaba que la libertad comienza cuando cesa la huida. Carl Jung comprendió que aquello que rechazamos termina gobernándonos desde las sombras. Y el Advaita Vedanta señala algo todavía más radical. Nunca estuviste separado de aquello que buscabas, solo creíste estarlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando deja de haber alguien intentando despertar? No aparece una explosión de luz, no escuchas campanas celestiales, no sucede nada extraordinario, simplemente descansas. Por primera vez, dejas de correr y descubrís que la paz nunca estuvo al final del camino, era el suelo sobre el que caminabas desde el principio. Y quiero dejarte una sola pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la dejes trabajando dentro tuyo. ¿Cuánto de tu búsqueda espiritual nace del amor y cuánto nace del miedo? Porque si tu espiritualidad es una forma de escapar del dolor, quizás no sea tan diferente a cualquier otra adicción. Pero si un día dejas de huir, si te animás a mirar de frente el vacío, la incertidumbre, la soledad, sin intentar cambiarlas, entonces podría ocurrir algo extraordinario, descubrir que aquello que buscabas desesperadamente jamás dejó de estar presente, y que la verdadera libertad no consiste en alcanzar un estado especial, sino en dejar de necesitar que este instante sea distinto para poder estar en paz. Quizás nunca hayas sido adicto a una sustancia. Pero, ¿y si también fueras adicto a sentirte en paz? ¿Y si cada vez que meditas buscas escapar del dolor? ¿Y si necesitas sentir a Dios para creer que Dios existe? ¿Y si convertiste el despertar espiritual en una nueva forma de dependencia? En el primer video de esta trilogía dijimos, la adicción nace de una sed espiritual. En este segundo video vamos a decir algo que rompe completamente el paradigma. Incluso la espiritualidad puede convertirse en una adicción. Porque vos podrías haber pensado, entonces la solución es la espiritualidad. Y de repente también vemos que se rompe esa ilusión. Entonces, no era la droga, no era el alcohol, no era esa otra persona, ni siquiera era la espiritualidad. La verdadera adicción siempre fue la misma, intentar escapar de este instante. Porque la libertad no llega cuando encontrás una experiencia espiritual extraordinaria. La libertad comienza cuando dejas de necesitar cualquier experiencia para sentirte completo.